Muy buenos días, soy el subteniente auxiliar de administración Cristian Eduardo Maldonado Milla, soy licenciado en Pedagogía y pertenezco al Departamento de Docencia de la Universidad de Defensa de Honduras. El motivo de esta presentación es para apoyar a los estudiantes del Diplomado en Docencia Universitaria a realizar su práctica profesional. Debido a la emergencia, como medida de contingencia, hemos tomado a bien que puedan realizar su práctica profesional presentando clases desde su casa. Para ello, hemos seleccionado ciertos lineamientos que pueden apoyarlos al momento de impartir su clase. ¿Cómo impartir una clase? Es necesario tomar acciones previas. Entre ellas es importante la presentación personal, la preparación que debe tener el docente para realizar su clase. Como acciones previas técnicas, la revisión del sílabo de la clase. ¿Qué es el sílabo de la clase? El sílabo de la clase es el condensado de los contenidos que se van a desarrollar en la misma. Elaboración de la planificación de la clase. Aquí en la planificación, como ustedes ya llevaron este contenido, en la planificación es donde se dosificará esos contenidos que se tomarán en cuenta para el desarrollo de la clase, se plantearán los objetivos en base a competencias también puede ser, el tiempo en el que se va a desarrollar. Aquí se va a plantear todo ese esquema a desarrollar. La elaboración de la carpeta docente. En la carpeta docente, para elaboración de la misma se le brindarán lineamientos de parte del Departamento de Docencia, donde incluye los contenidos, el mismo sílabo, la planificación, filosofía docente, entre otros contenidos para esta elaboración. Para comenzar el desarrollo de una clase es necesario establecer un plan de trabajo. ¿Qué contiene este plan de trabajo? Un inicio, el desarrollo, el cierre. ¿Cómo vamos a dar inicio a la clase? Es necesario hacer una introducción que enganche a la persona que nos está escuchando. En este caso nosotros vamos a simular como si tuviéramos el público al frente, como si tuviéramos estudiantes en el cual vamos a desarrollar de manera profesional la introducción. Podemos tomar lineamientos como por ejemplo contar una anécdota personal, un acontecimiento histórico, nuestro día a día, proyectar un video, un pensamiento. Esto obviamente variará de acuerdo a los contenidos que se seleccionen. Recuerden que ustedes, por ser estudiantes y profesionales en diferentes ramas o en diferentes áreas, así va a variar de acorde al contenido que usted desarrolle, si es médico o si es ingeniero o si va a haber una clase de matemáticas, todo dependerá cómo usted pueda comenzar su clase. Un experimento también puede ser un estudio de casos, de la misma manera. Conocimientos previos. Es necesario tener conocimientos previos. En el desarrollo de una clase normal se hace una prueba diagnóstica cuando ustedes han oído hablar de, se puede comenzar de esta manera. ¿Quiénes de ustedes sabrán decir lo que es? Que levante la mano quien conozca. O también podemos plantear ciertos conceptos previos al tema toral, de los detalles, llegar a un todo. Por ejemplo, en este caso, hablando de la educación, como soy licenciado en Pedagogía, me compete el área de la educación. Entonces podemos comenzar con un pensamiento que he seleccionado. Este nos dice: enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción, su construcción. Quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender. Este pensamiento es por parte del pedagogo, filósofo de la educación, Paulo Freire, quien tiene un movimiento que habla acerca de una pedagogía de la liberación. Este pensamiento nos dice que el docente no solamente es quien tiene el conocimiento, sino que también puede aprender de sus estudiantes y estrecha la brecha que había hecho la educación tradicional
de una separación entre el docente y el estudiante, y de esta manera hace que el docente sea un facilitador para la conducción del conocimiento. En la presentación de un tema, por ejemplo, corrientes pedagógicas contemporáneas, hacemos una introducción con conceptos importantes. Comenzamos con la educación. Es un proceso sociocultural permanente de interacción entre personas y o grupos sociales que propende a la formación integral del hombre. Es un fenómeno social, sistemático y asistemático para el aprendizaje que se manifiesta en los cambios conductuales de pensar, sentir y actuar. Enseñanza sistemática es la técnica y forma de dirigir el aprendizaje del educando en forma consciente e intencional. Características: organizada, planificada y metódica. Función del profesor tiende a ser un guía, un orientador o un facilitador. Nuevos tipos de hombres: participativo, democrático, creador, hábil, transformador, socionatural. Si vemos en estos conceptos, nos están planteando que la finalidad de la educación es poder realizar un cambio entre la persona humana, que pueda adquirir capacidades, nuevas destrezas, nuevos conocimientos, un razonamiento crítico, que lo lleven a ser un mejor ser. Eso pues variará de acuerdo a las concepciones que se tengan, que para ello es necesario mencionar modelos pedagógicos, que son concepciones pedagógicas con fundamentación filosófica, científica, orientación política en base a la realidad educativa y del tipo de hombre que se quiere lograr. Explican el para qué, el por qué, el con qué, el cuándo y el cómo enseñar. Entonces vemos que mediante estas concepciones previas o estos conceptos importantes vamos a ir aproximando la clase de manera introductoria hasta pasar el siguiente nivel, que sería el desarrollo de la clase. ¿Qué contiene el desarrollo de la clase? Aquí podemos presentar el tema central, el tema toral a desarrollar después de que ya hemos hecho una introducción. Los objetivos de la clase que pretendemos con la misma, la estructura de trabajo que vamos a desarrollar. También podíamos presentar, en el caso de que fuera una clase presencial, los materiales a trabajar o que utilizaremos, el desarrollo de actividades que vamos a presentar, todas las actividades que vamos a desarrollar dentro de la clase. Como les decía, aquí es necesario aplicar la creatividad y dependerá de cada estudiante aplicar la creatividad. Dependiendo de su área, usted puede emplear todos los recursos que tenga disponibles. Por ejemplo, en el caso de la medicina, si puede tener a la mano un maniquí para explicar, lo puede hacer, o puede hacer láminas. En este caso estamos utilizando una presentación de PowerPoint. Puede hacer uso de cualquier recurso siempre y cuando aplique usted la creatividad que le ayude a desarrollar mejor su clase. Un ejemplo del desarrollo de la clase, ya que hemos dado de manera introductoria, breve, las corrientes pedagógicas contemporáneas, pasamos al tema y hemos de comenzar por este punto de partida. Hablando de la pedagogía tradicional, se desarrolla en tiempos de esclavitud, Edad Media, moderna, el Renacimiento, etapa republicana, siglo XVIII al siglo XIX. ¿Qué contenidos tiene esta pedagogía? Pues no propician la investigación y la creatividad, materias exógenos no extraídas de la realidad social. Se imparten en forma vertical y no horizontal, declaratorios y descriptivos. El método que se va a utilizar: expresión verbalista, habilidades sociales, predomina el autoritarismo inflexible y severo. Fundamentación filosófica, pedagógica y social de esta pedagogía tradicional. La formación es enciclopédica, intelectualista, repetitiva. Doctrina política social al servicio del interés de la clase dominante. Si recuerdan, hablamos que se desarrolla en este tiempo de esclavitud moderna, en etapa de republicana. Bueno, por ende,
va a estar al servicio de la clase dominante en ese momento. Las escuelas, instituciones sociales, igual, servicio de la clase dominante. Conceptos básicos. Aprendizaje es asimilado memorística y repetitivamente. Se utiliza bastante la repetición. Enseñanza no progresiva acorde a edades biológicas y psicológicas. Proceso de enseñanza-aprendizaje disociado de la creación, investigación y transformación social. Cuando hablamos entonces de la pedagogía tradicional, nos muestra todos estos parámetros en los que dice que el docente va a comunicarse de manera vertical con el estudiante. Es decir, que él va a ser quien tenga la verdad o quien tenga el contenido. Entonces, contenidos extraídos de libros que solamente se van a repetir sin que haya un proceso de tratar de revisar si esos contenidos en realidad tengan la verdad. No hay un proceso reflexivo dentro de esta educación tradicional, como es un proceso vertical. El estudiante únicamente es visto como un proceso de receptáculo de información. Si bien mencionábamos anteriormente a Paulo Freire, que nos plantea en su Pedagogía de la Liberación y hace una analogía al decir, o utiliza una metáfora al decir que es una educación bancaria. ¿Cómo así? Una educación en la que únicamente hay un proceso bancario donde se va a depositar esa información en el estudiante sin que haya un proceso reflexivo. Entonces, de esta manera vemos que se puede desarrollar la clase. Usted puede ir haciendo valoraciones, puede ir explicando el contenido de lo mismo para dejar claro lo que usted intenta dar a entender con su clase. Pasamos al siguiente paso, por ejemplo, un cierre. Para ello podemos hablar de lo que hemos trabajado en la clase. Reflexiones finales, podemos hacer una reflexión final, hacer conclusiones del contenido, las ideas más relevantes de la clase, lo que podemos aprovechar. Si bien en nuestra aula de clase podríamos utilizar diferentes recursos para hacer un cierre, podríamos hacer una plenaria, en este caso, como solamente nosotros vamos a proyectar nuestra clase, podemos utilizar cualquiera de estos. Vamos a hacer una reflexión final o conclusiones de lo que hemos discutido, el tema, qué hemos aprendido. El tema no solamente termina aquí. Cuando hacemos un cierre, es necesario hacer una valoración de los resultados obtenidos. Para ello, revisar si se han cumplido o no los objetivos propuestos en nuestra planificación, si van acorde a lo que las competencias que deseamos desarrollar o los objetivos propuestos. También anotar los pros y contras encontrados. Esta valoración nos permite a nosotros mejorar como docentes al revisar la cátedra que hemos impartido para que la siguiente cátedra sea mejor. Y bien, es todo. Gracias por su atención.